que estábamos en la fase injure, habíamos pasado ya toda la historia, recorrido todo el libro hasta la página de la fase injure o del procedimiento formulario. Habíamos visto las excepciones como aquellas, no solo defensas del demandado, sino que la manera directa de destruir, en el caso de que sea una excepción perpetua, perentoria, la pretensión del demandado, ¿ya? O sea, perdón, del actor. Y las dilatorias, aquellas que tenían la calidad de quitarle eficacia a la acción, ¿no? Por ejemplo, ahí encontramos el tema del pacto, ¿no? También la existencia de una ley o senado consulto que prohibía la celebración de aquel acto por el cual se está reclamando, un comportamiento doloso del actor o del demandante, y en general cualquier excepción va a atentar a que se regule el procedimiento en sí, en cuanto a su forma, por actos que que el demandante puede utilizar solo para perjudicar al demandado, ¿ya? Luego de eso pasamos a la siguiente etapa, que era la parte quién podía ser parte o quién tenía capacidad para ser parte, y nos encontramos que son capaces los que nombra acá en estas líneas de acá, ¿no? Capaces son todas personas, esa es la regla general, pero incapaces van a ser aquellos que es básicamente que sean esclavos, ¿no? Que sean infantes, que sean dementes o pródigos que no puedan administrar sus propios bienes. También los impúberes van a tener una limitación por cuanto van a poder actuar con autorización de su tutor, de su representante legal, o las mismas mujeres van a poder actuar no dependientes de su marido, en cuanto a que esta sociedad era bastante machista y existía bajo patria potestad, que estaban todas las personas bajo el padre de la familia. Ahora, el interés se veía básicamente por quién podía poner la acción. Y en el caso del actor, quien podría poner la acción es, en el caso de una acción reivindicatoria, el dueño del predio, ¿no? En el caso de una deuda de carácter cierto, el acreedor de aquella deuda, etc. En el caso del demandado, se vuelve un poco más complejo el tema del interés, porque hay que primero ver si el demandado tiene no solamente la cosa, en el caso que lo demandemos, porque si no la tiene, no va a servir de nada nuestra acción, ¿ya? Entonces hay que dilucidar primero si aquella persona contra quien pretendo demandar, a lo menos es la persona que aparece en el contrato, en el caso que sea una deuda cierta, o en el caso que sea de una acción real que tenga la cosa o que me esté privando del dominio de aquella, ¿ya? También se distingue entre el interés directo o aptitud concreta para litigar por sí mismo, ¿no? Que es aquel interés directo, ¿no? Que es básicamente sin el ministerio de otro. Y se encuentra también el interés directo, que es básicamente para litigar a nombre de otro, ¿no? El indirecto consiste en saber si existe una relación entre el que interviene como parte, ¿ya? Esto es, si concluye la litis contestatio. Y aquel cuyo nombre o interés se litiga, llamado habitualmente dominus negocio, o dueño del negocio, se consideran interesados para litigar por otros las personas que de oficio deben cuidar los asuntos de aquellos que tienen a su cargo, como sucede con el tutor del impúber, ¿no? El curador de aquella persona interdicta y del pródigo, ¿no? Eh, el actor que está, digamos, en el litigio representando a otro por tener un poder de patria potestad. Pero también de estos casos, el interés indirecto es necesario. Hay otros casos que se caracterizan por una relación de un contrato, ¿no? En donde el sustituto y el dueño del negocio generan un contrato, ¿ya? Ellos son, en el caso del cognitor y el caso del procurator, ¿no? Cuando el dueño del negocio, es decir, la persona directamente interesada en el litigio, ¿no? No comparece por sí misma, sino que lo hace en lugar del sustituto que asume la comparecencia, eh, asume la calidad de parte, ¿ya? Para los efectos de la acción y especialmente los que se refieren a la sentencia, los efectos de cumplirla, ¿no?
recaen sobre el sustituto y no sobre el dueño del negocio, ya que es aquel con quien a nombre se litiga. ¿Ya? La condenatio de esta sustitución de interés indirecto queda reflejada en la fórmula porque la intentio aparece el nombre del dueño del negocio. ¿Ya? Los sustitutos que en oposición a los necesarios podrán denominarse voluntarios, quienes son el cognito y el procurator, se diferencian entre sí por la forma del nombramiento. ¿Ya? En el caso del cognitor, ¿no? Se nombra mediante un acto unilateral y solemne, ¿ya? Que no admite modalidades. ¿Ya? Aquel acto es el llamado mandato, que hoy en día actualmente lo conocemos así, ¿ya? Como aquel acto unilateral por el cual se le da representación a una persona distinta que tiene interés directo, o sea, interés indirecto, por cuánto me va a representar. ¿Ya? Entonces, aquel interés directo sería, en el caso del cognitor, a través de un acto unilateral y solemne, que sería el mandato. En el caso del cognitor, al contrario del, perdón, en el caso del procurador, al contrario del cognitor, se está hablando simplemente de no necesitar un nombramiento solemne, ¿ya? Porque puede ser una persona que haya recibido el encargo general de administración, ¿ya? O un encargo concreto para cierto negocio, ¿no? De manera que uno y otro caso, al asumir la condición de parte de un litigio, han de considerarse como lo hace un aspecto particular de su encargo, ¿ya? Entonces, en resumen, habíamos estado viendo, para la gente que se une recién, la capacidad para ser parte dentro del litigio y el interés, ¿ya? Dentro de la capacidad, que es lo que habíamos quedado anoche, habíamos visto que se declaran incapaces ciertas personas que aparecen acá, los esclavos, los infantes, los impúberes, los dementes y los pródigos. Actualmente en la legislación se mantiene incólume esta forma de no admitir a estas personas que son incapaces. ¿Han visto la norma en el Código Civil de la incapacidad? ¿O no se la han mostrado? Aún no, Franco. ¿Se las muestro? Para que vayan adelantando Obvio. materia, porque en realidad eso ya les va a tocar en teoría de la ley, en el Sí, ramo sí, que dale. Dale, dale. ya, lo vamos a buscar para ver si lo encontramos. Dame un momento. Igual es bueno siempre tener los códigos a mano, ya sea si ustedes van a trabajar en computador, a través de la forma que lo hago yo, como tener todos los códigos de una, los descargan y los tienen en una carpeta, ¿ya? Así cuando los necesiten los sacan. Y evitan de estar llevándose código, comprando cosas, ¿ya? En el caso mío, como yo no tengo tanto dinero, ¿ya? Y tampoco los códigos que tengo han sido regalados, de hecho tengo solamente un código civil muy antiguo y un código de procedimiento civil que lo compré en la feria, ¿ya? Más allá de eso no tengo. Pero en el caso que pueda tener la capacidad económica, lo recomendable es comprárselo, porque aparece como de manifiesto, al igual que en la película, no sé si han visto Harry Potter, pero en la película de Harry Potter aparecía un loco que hacía magia y tenía en el libro, como un código, anotado muchos notas del curso. Y aquellas notas le hacían más perfecta el código. Entonces la idea es que cada vez que tengan un código vayan anotando al lado a qué se refiere. En el caso de que no tengan código, el llamado es a descargarlos. Ya, vamos a tratar de buscar la norma. Las normas se encuentran dentro de... yo de hecho acá tengo notas, ¿cachai? Hago notas también así como del mismo PDF. ¿Mm? Vamos a buscarlo, se encuentran las normas generales del contrato. Debería estar por acá. Aquí aparecen los llamados vicios del consentimiento. El error, la fuerza y el dolo. Aquellos vicios que no van a permitir que la voluntad de una parte pueda causar efectos, ¿no? Entonces, las reglas de capacidad se encuentran desde el 1446 hasta el 1447, ¿no? Son 2 artículos. Lo importante es que el 1445 nos dice los requisitos necesarios para que el acto sea válido, ¿no? Y nos dice que, no sé si alguien nos puede leer el 1445, por favor.
Está aquí en la pantalla. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz, segundo, que consienta en dicho acto o declaración en su consentimiento no adolezca de vicio. Ya, ahí, Tercero, ya, ahí hay que leer de nuevo la segunda parte, porque el primer requisito es que sea legalmente capaz, ¿no? sí, Porque el artículo te está diciendo consiste que en... para que una persona se obligue, o sea, para que una persona exprese su voluntad de obligarse, ya habíamos visto que la obligación es sinónimo de contrato, ¿no? De convención, o de algún acto por el cual una persona genera una relación jurídica, ¿no? Entonces, acá vemos que el primer punto es que sea legalmente capaz, de eso es efectivamente lo que estamos hablando en el procedimiento formulario, en cuanto a, primero, la capacidad para ser parte dentro del procedimiento formulario. Los dos, sigue nomás, la dos que dijiste, el número dos. que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Ya, hasta ahí nomás. Entonces, en esa parte nos aparece que eh, la palabra consentimiento y declaración, como distintas, ¿no? Declaración va a ser para aquellos actos unilaterales, ¿no? En cuanto no va a necesitar, digamos, de una otra parte, más que declare o que consienta en ello. En el caso del consentimiento, nos habla de dos voluntades, ¿ya? Pero aquí nos dejan entrevisto que no adolezca de vicios, ¿ya? Y aquellos vicios son los que van a quitarle la efectividad a aquella declaración, como el error, la fuerza y el dolo, ya que son los más comunes dentro de una declaración de voluntad que podrían estar viciados. Como ejemplo de ello podemos decir que una persona no expresa libre su consentimiento si tiene una pistola en la cabeza, ¿no? En ese caso habría fuerza, ¿no? Como tampoco una persona va a expresar su consentimiento real si recae en un error de hecho, ¿ya? Por ejemplo, el haber pensado que está firmando una permuta y en realidad está firmando una compraventa, etcétera, ¿ya? El error es la falsa representación de la realidad, por ende también recae como un vicio. Y el tercero, que es el dolo, por el cual una persona intencionalmente, fraguando un engaño, articula esto para que la otra exprese su consentimiento, ¿ya? Aquellas tres van a ser, digamos, los que recorran toda la legislación, y si ustedes lo vieron también con respecto a las excepciones, cuando lo revisamos en esta parte de acá, ¿no? Como las alegaciones que van a tener interés directo el demandado en presentarlas para destruir la pretensión, y se van a separar en perentorias y dilatorias, ¿no? Las perentorias son aquellas que van a atacar directamente la pretensión, ¿no? Y destruye la pretensión por cuanto aluden a la existencia misma de la obligación. Por ende, es bastante, digamos, acorde mencionarlas, y las dilatorias que van a quitar aquel efecto, ¿no? Si bien es cierto, estas excepciones no tendrían relevancia en cuanto a la capacidad, porque la capacidad es otra cosa, ¿ya? La capacidad es un requisito distinto, ¿no? Que es, por ejemplo, el primero, que sea legalmente capaz, y el segundo es que, siendo legalmente capaz, su declaración cause efectos. En la categoría del segundo, nos encontraríamos con la eficacia, y en la categoría del primero, también nos encontraríamos con alguna excepción dilatoria, que la revisamos ayer también. Vimos el Código de Procedimiento Civil y aparecía una excepción dilatoria como la falta de capacidad para ser parte, ¿no? Que uno podría presentarla antes de iniciar el juicio o iniciándose el mismo en la demanda. Sigue, el tercero. Que recaiga sobre un objeto lícito. Ya, en ese caso nos vamos a encontrar que ustedes ya lo están pasando, me parece. No sé si están pasando las cosas, el dominio en romano. Sí, sí, Franco. Ya, con respecto al objeto lícito, podemos decir que hay algunos objetos
que van a estar prohibidos, ¿ya? Como regla general, cualquier objeto que tenga la finalidad de un acto por el cual se vulneran, ¿no? Las buenas costumbres, la moral y la misma ley, ¿no? Va a ser objeto ilícito. Y también aquel objeto que recaiga en algo que es imposible de hacer, ¿no? Por ejemplo, no podría vender la luna, ¿no? Aquel objeto en venta está fuera del comercio, ¿no? Como tampoco yo podría vender una iglesia, ¿ya? Porque está fuera del comercio. ¿Ya? Generalmente todos esos tipos de cosas están sujetos a un contrato que no sea un contrato oneroso, ¿no? Generalmente se hacen a través de donaciones, exceptuando la luna, claramente, ¿no? Y aquel objeto ilícito que declare el juez, ¿ya? Por ejemplo, en aquellos objetos que sean materia de controversia y que estén en un litigio, van a ser también declarados como prohibición de venta, ¿no? Y también en aquellos objetos que se declare el embargo, ¿ya? Con respecto a la causa, podemos decir que existen dos tipos de causa. Lo vimos también a propósito de en esta parte, me acuerdo, déjame revisarlo, en qué parte lo vimos. Acá, pues, en la acción causada, ¿no? Habíamos visto que toda acción debe tener a lo menos una causa, ¿ya? Por ejemplo, que va a ser la esponsio, ¿ya? En algunos casos. Pero también habíamos visto que aquella causa puede ser una causa eficiente, que es la causa por la cual directamente nace el acto contrato. Por ejemplo, una causa eficiente en un acto contrato sería el mismo interés en obtener la cosa por parte del comprador y por parte del vendedor el mismo interés en pagar el precio, ¿no? En este caso se invierten y el comprador va a querer obtener la cosa y el vendedor obtener el precio, ¿no? Esa sería la causa eficiente. Pero también hay causas finales o causas que no tienen relevancia con la eficiencia, ¿no? O lo directo. Y aquellas causas las encontramos en que no esté radicado el efectivo accionar por infringir una norma, ¿no? Y otros más, ¿no? Vamos a encontrar muchas causas y aquella obligación que no tenga causa va a adolecer de un requisito de validez. Por ende, su existencia va a ser declarada, su nulidad absoluta va a ser declarada, ¿ya? Luego encontramos con la capacidad legal de una persona que consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio de otra o la autorización de otra, ¿no? Aquí aparece el tema de la capacidad, ¿no? Y aquí de Perogrullo nos dicen lo que es, ¿no? La capacidad de ejercicio, que es la que nos interesa. Y el 1446 declara a todas las personas capaces, ¿ya? Exceptuando a aquellas que la ley declara incapaces. Al igual que los romanos, dejan entrever absolutamente dos categorías: los incapaces absolutos y los incapaces relativos. ¿Nos puede leer la norma, por favor? Completa. 1447. Son absolutamente incapaces los dementes, los impíberes y los Impúberes. sordos, impúberes, ¿Ya? y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo, pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinado por las leyes. Ya. Hay una compañera que hace ayudantía en civil, se llama Francisca, ella va en cuarto a veces, y ella hace ayudantías de civil 1, ¿ya? Que sería el acto jurídico, y me parece que civil 2, que serían las cosas y su dominio, ¿ya? Si en algún momento en el segundo año les toca,
les van a explicar el origen, ¿no es cierto?, de esta norma y va a estar a cada rato rimbombante una y otra vez, una y otra vez. Entonces, desde partida, si quieren ahí estudiar, apréndanse estas dos normas, que son las reglas de capacidad en materia civil y en materia supletoria en general en todos los actos o contratos, ¿ya? Entonces, entendemos que los mismos incapaces aparecen en la capacidad de Roma para ser parte, digamos, de un litigio, ¿no? ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, consultas, conclusiones? Bueno, entonces a propósito de eso, estábamos viendo la capacidad, que lo habíamos pasado, que aparecen las mismas reglas. El tema de el interés lo habíamos visto como aquella persona que realmente puede obligarse y va a estar ligado absolutamente con querer concluir el juicio, ¿no? Querer concluir la litis contestatio, en términos estrictos. Y esta litis contestatio, al poder concluirla, va a radicar que si yo quiero ejercer una acción sobre recuperar una cosa, una acción real, tendré que ser dueño de la cosa, ¿no? Ese sería el interés, ¿no? En el caso que yo quiera ejercer ¿no? un cobro de una deuda cierta, tendré que tener la respectiva convención, ¿no? O la respectiva sentencia. Ahora, las diferentes situaciones del demandado, que las mencionábamos anoche, hicimos un par de preguntas por cuanto la legitimación pasiva tiene directa relación con que la persona contra quien se intenta la acción sea la persona que realmente, en el caso de ser una acción real, tenga la cosa, o en el caso de la deuda, sea el que se obligó, ¿ya? No podría yo hacerlo contra otra persona. Si lo hiciera contra otra persona, de inmediato me plantaría en esta excepción como que él no tiene el interés pasivo, ¿no? Planteamos de ejemplo también el tema de si me caigo en, no sé, en una vereda, ¿quién es el responsable por aquel daño? Regla general en materia civil rige que el daño que se produce en materia contractual se llama, derivado de una obligación contractual, se llama daño contractual, por ende, aquel daño tiene que ser indemnizado, ¿ya? Por el contrario, aquel daño que provenga de no una relación contractual, sino una relación normal, que no haya ninguna convención de por medio, se le va a llamar responsabilidad extracontractual y por ende también va a tener una indemnización que se traduce en el daño moral, ¿no? En la reparación del daño moral, como también otras indemnizaciones que tengan que ver con los perjuicios que ocasionó materialmente, efectivamente, ¿no? Ya sean directos o indirectos, o sea, directos o indirectos. Entonces, la idea de esto es que si el demandado tiene la legitimación pasiva, ¿no? O básicamente si tiene el interés pasivo, podré yo demandarlo. Por el contrario, si no es quien concurre en las circunstancias de responsabilidad, no podré demandarlo. Y ahí yo les ponía el ejemplo de ese, que decíamos que en el caso de esta situación, ¿quién es el que tenés, quién sería el que tiene el interés pasivo, ¿no? En su caso me contestaron que en algunos casos la MUNI, en otros casos, no sé, el Ministerio de Obras Públicas, etc. ¿Ya? Ahí tendrán que ustedes dilucidar en el caso que en su oficio de ser abogados les toque un cliente de este tipo, ¿no? La regla general en materia contractual está más fácil porque va a aparecer en el mismo contrato, pero en materia extracontractual es más difícil sacar esa premisa. Para eso siempre utilizamos medidas prejudiciales preparatorias. ¿Se las mostré? Me parece que se las mostré. ¿O se las muestro de No nuevo? las recuerdo, no las recuerdo, no las recuerdo. Ya, las medidas prejudiciales preparatorias son aquellas actos jurídicos dentro del proceso que van a tener la finalidad, ¿no es cierto?, de que yo, demandante, tenga cuestiones previas para entablar la demanda ya definidas. Por ejemplo, si la persona contra quien intento demandar sea capaz, ¿no? Y además tenga interés en el juicio, ¿no? Que son estas dos variantes súper importantes. ¿Se las muestro en el Código de Procedimiento Civil? Okis. Ya, las medidas prejudiciales preparatorias se las van a pasar quizá en tercero
y que actualmente no son muy utilizadas, ¿ya? Así que la idea es, el llamado es a utilizarlas, porque finalmente la idea es, antes de iniciar una demanda a la loca, pueda yo realizar un pequeño estudio sobre si procede o no procede. Entonces, me puse en el número de las excepciones dilatorias para que ustedes la vean y también entiendan que la excepción que interpone el demandado, por ejemplo, la segunda, la falta de capacidad del demandante, es directamente lo que estamos hablando. Te fijas que si no tienes capacidad para entablar una demanda, mejor no lo hagas porque de inmediato te van a tirar esto en la cara. Como dice la profe de procesal ahí, mejor no intentarlo. Los trámites que siguen a la excepción es la contestación, bueno, en el procedimiento civil la reconvención, y el trámite de prueba que yo les mostré lo que se parecía a la litis contestatio, ¿no? Aquel trámite por el cual se concluye la etapa de discusión. Luego de eso, 264, nos va a aparecer las medidas prejuiciales preparatorias, luego del juicio de jactancia, que aparecen acá, ¿ya? En el 273 regula las medidas prejuiciales preparatorias, ¿ya? Si bien es cierto, existen otras medidas prejuiciales que van a ser las probatorias y las precautorias. Las preparatorias van a tener la finalidad de encomendar o preparar la demanda. Así, el número 1 nos dice, no sé si podéis leerlo, por favor. Artículo 273. Sí, el número 1 nomás. El juicio ordinario podrá prepararse exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda. Primero, declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para parecer en juicio o a su personería o al nombre y domicilio de su representante. Ya. Entonces aquí nos encontramos que el futuro demandado, nosotros le exigimos que mediante una declaración jurada enviada al tribunal, nos diga si es capaz, ¿no? Y nos diga si sus representantes legales son aquellos y fije domicilio. O sea, nos prepara el camino de inmediato. No hay error ahí. Si yo hago esto antes, no tendría problema con la demanda, no me generaría un tipo de excepción de ese tipo, ¿no? También hay, en relación con preparar la exhibición de la cosa para saber si la tiene, ¿no? La exhibición de alguna sentencia o instrumento público que me sirva, ¿ya? La exhibición de libros de contabilidad que pueden estar en manos del propio demandado o de un tercero, y el reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento privado cuando así lo merite según el procedimiento ejecutivo en su defecto, o preparar la vía por el cual pueda yo entablar la acción declaratoria correspondiente. Ahora, yéndonos a la materia, ya revisamos la capacidad, aquellas normas también las revisamos, el interés ya lo revisamos. También va a nombrarnos un interés directo, que es un interés indirecto, que es donde íbamos, ¿no? Que es aquella capacidad por el cual una persona se hace representar, ¿no es cierto? Y esta otra persona va a litigar en el nombre del otro. El interés indirecto consiste en saber si existe una relación entre quien interviene como parte, esto es, y el que concluye la litis contestatio, ¿no? Y aquel en cuyo nombre o interés se va a litigar, llamado habitualmente dueño del negocio, ¿no? O dominus negoti. Se consideran interesados para litigar por otros las personas que tienen ese oficio, ¿no? Por ejemplo, los tutores de los impúberes, los curadores de la gente que es disipadora o la demente, y en el caso de la persona que represente o tenga poderes de patria potestas sobre una persona no emancipada. En esos casos de sustitución de la persona que tiene el interés directo, pasivo, va a ser reemplazado por aquella persona que lo va a representar. Van a haber dos importantes, que es el cognitor y el procurator. El cognitor lo estamos revisando a propósito de que se nombra a través de un mandato, ¿no? De un acto unilateral solemne. Y por el contrario, el procurator va a ser aquella persona que tiene facultades de administración, ¿no?
no va a necesitar nombramiento porque a través de su oficio necesita o ya está establecido que su representación en los asuntos de los negocios de sus jefes va a estar encomendado. Puede ser también así como un representante legal, ¿no? Específicamente para actuar en juicio, si la solemnidad de designación de lo que habíamos visto sobre el mandatario o el cognitor, ¿no? Como un procurador ad litem, ¿no? Designado solamente para ese efecto, ¿no? Solamente para el juicio. Por último, podrá tratarse de alguien que asume espontáneamente la causa de otro, ¿no? Qui negotis so obtuleri. Aquí se da el caso generalmente de algún persona que tenga o algún interés, ¿no? Y que se ve afectado si el demandado obtiene sentencia desfavorable. La dualidad de partes, actor y demandado, no es igualmente nítida en todos los litigios. Así, en primer lugar, los juicios divisorios y en los que se advierte que la bilateralidad falla en el sentido de que las partes no están contrapuestas, normalmente no hay entre ellas diferencias de pretensiones, como se expresa en la alternativa de la condenatio, sino que todos esperan idéntica providencia, o sea, todos quieren una sentencia que les va a ser favorable a todos. Como el laudicatio, ¿no? También en el caso de las litis consorcio, donde son muchos los demandantes, o muchos los demandados, ¿no? La litis consorcio establece intereses diversos, ¿no? Puede ser que un demandante coincidan en intereses, pero también sean otros, ¿ya? Por los cuales se van a tomar demandas separadas, ¿no? Actualmente. Bajo el sistema de la guerra de perfórmulas no hay litis consorcio, ¿ya? Pero nada impide que varios demandantes o demandados unidos por una misma causa puedan actuar de común acuerdo e inclusive nombrar a un cognitor, ya que generalmente es lo que se hace, para que asuma el papel de parte. Por ejemplo, varios herederos, para el pago de una persecución de una deuda hereditaria, ¿no? Nombrarían a un cognitor. Al final de la época clásica se conocen los siguientes casos de litis consorcio necesario. Ya, lo primero que, donde hay varios demandantes, los dueños de un esclavo, ¿no? Que ejercen una vindicatio in servidumbre, ¿no? La misma acción ejercida conjuntamente por el propietario y el usufructario del esclavo, ¿no? Que van a ser varios los que tengan la posición del esclavo. En estos casos se intenta que el resultado del juicio sobre la libertad sea indivisible. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que la regla general es que cada uno sea responsable por una cuota dentro de la cosa, ¿no? Esto quiere decir que, no sé, pues, sería ilógico decir que yo fuera responsable por una pata del esclavo y el otro por una cabeza, ¿no? Porque no es susceptible de división, ¿ya? La indivisibilidad se establece por la ley y nombra los casos específicos por los cuales las cosas no van a ser divisibles, porque la regla general es que sean divisibles, ¿ya? La indivisibilidad también se da en el caso, por ejemplo, de un predio, donde lo habíamos visto, que partirlo genera inmediatamente un detrimento para la cosa. También la indivisibilidad establecida, por ejemplo, en las obligaciones de hacer, cuando una persona se obliga para otra para generar una reparación en la casa o una construcción, ¿no? Varias personas se obligan, imagínense, varios maestros se obligan para reparar una casa, ¿no? En ese caso, no podría yo exigirle a uno que me termine el 30% y al otro el otro 30%, etc. ¿Ya? Esa obligación es indivisible, se hace completa, ¿ya? Hasta aquí llegamos con el interés. ¿Alguna duda? La idea es que pregunten, vayan armando, puedan hablar. ¿Les parece que nos retrocedamos? ¿Vamos viendo temas particulares o sigamos así como estamos? Franco, Sí. eh, mira, justamente el profe está viendo el tema de las cosas, todo eso, y ¿Mm? eso sí lo entiendo, pero sabéis que todavía estoy pegada como atrás, como que todavía no puedo entender mucho el tema de que, ya, cómo se efectúa la condesmatio, la parte de la fórmula, como que, te lo juro que logro y no, todavía estoy pegada ahí. Ya. Es que para eso igual, en la casa lo que yo recomiendo
generalmente para evitar ese tipo de problemas es realizar lo que se llama un mapa conceptual, ¿ya? Ir colocando, cada vez que vaya nombrando el libro, los requisitos para generar una acción, ¿no? Y las ponemos al lado, que sería la capacidad para ser parte y el interés, ¿no? Los ponemos. Luego de eso, ¿qué pasa? ¿Ya? Hacer el ejercicio completo, ¿qué pasa si yo intento una acción, no sé, de recuperar un objeto, ¿no? ¿Qué pasaba en las acciones de recuperar objetos? ¿Se utilizaba qué tipo de recursos, ¿no? Y ahí lo van poniendo, por ejemplo, la acción reivindicatoria, ¿no? Luego de eso, ¿qué trámites siguen, ¿no? El pretor va a analizar lo que acabamos de ver, si las partes son capaces y tienen interés, ¿no? Luego de asignar aquellos, va a generar las agregaciones que sean las cláusulas que correspondan, dependiendo del tipo de acción, ¿no? En el caso de la acción reivindicatoria, si es el objeto cierto, y establece, digamos, la evaluación, la va a hacer a través de una liti estimatio, ¿no? En el caso que sea algo inestimable, a través de la cláusula arbitraria, ¿no? Y así, pues, luego de eso, determinando eso, el pretor va a examinar el magistrado competente, y luego del magistrado competente va a cerrar con la litis contestataria. ¿Te fijas? Entonces no es mucho lo que hay que ver. De hecho, vamos tal y como lo haría un magistrado. El magistrado estaría analizando efectivamente lo que estamos analizando, ¿no? Después, por ejemplo, acá, donde los primeros trámites de la fase injure, lo vamos a revisar, así que la idea es que sigamos por aquí mismo. No sé si les parece a todos. Sí, Franco. Ya, entonces el magistrado competente básicamente corresponde a el pretor urbano y al pretor peregrino, ¿no? No hay más que decir ahí. Sí, hoy en día se hace más complejo porque la competencia está definida, ¿no? En el Código Orgánico de Tribunales y establecería no solamente factores de materia, ¿no? Por ejemplo, que yo intente una causa civil con una causa criminal, ¿no? Pero también va a establecer factores de territorialidad, que es aquella que yo puedo prorrogar, ¿no? O darla a otra persona, a otro magistrado, ¿no? Todo lo que yo le hablo actualmente es lo que corresponde a la actualidad. Entonces, la idea es no enredarlos. En la antigüedad simplemente van a estar dado por estas dos cosas. ¿Quién es competente? Si yo soy extranjero, el urbano, o sea, el peregrino. Y si yo soy romano, el urbano, ¿no? Luego, los primeros trámites de la fase injure, bueno, previamente a la comparecencia de las partes ante el magistrado, el actor ha de cumplir dos trámites importantísimos, y esos tienes que ponerlo ahí en su mapa conceptual. El primero, debe informar a la contraparte de la acción o recurso que piensa hacer valer contra él, ¿no? Por medio de la itio actionis, ¿no? Y de los documentos que empleará en apoyo a aquella pretensión, que es la editio instrumentorum, ¿no? Esos son los primeros pasos, ¿no? Informarle que voy a entablar una acción reivindicatoria contra ti y que voy a valerme de eso, de mi título de dominio, ¿no? Esta editio actionis, la que llamaremos previa, para distinguirla de otra que se practica ante el magistrado, ¿no? No consiste simplemente en prenotificar al demandado la reclamación, ni en comunicarle el nombre de la acción que se deducirá, sino en indicarle la precisa fórmula, ¿no? Lo cual se cumplía ordinariamente conduciendo al demandado ante el álbum pretorio, que es donde van a estar las fórmulas, ¿no? O los recursos procesales, y mostrándole la fórmula escogida, ¿no? La finalidad es meramente informativa, ¿no? Y no va a vincular al actor, de manera que es posible que en definitiva la fórmula que indicada se altere, ¿no? O puede que cambie incluso. La omisión del trámite de editio actionis, por otra parte, no acarrea para el actor una posterior denegatio actionis, ¿ya? Sino otro tipo de sanciones, acaso penas pecuniarias perseguidas por una acción in factum, acaso la pérdida también de la eficacia de la posterior citación a juicio que se hace al demandado.
¿Alguna consulta con la editio actionis? ¿Alguna consulta con eso? Ya. Luego la editio actionis, al igual que en las antiguas legis action, debe encargarse personalmente de la comparecencia del demandado mediante el acto de la in ius vocatio, ¿no? Cuando esta citación se ha producido, puede el demandado retrasar la comparecencia, ya sea mediante la entrega de una promesa estipulatoria. ¿Ya? Hay una gran diferencia. Esa promesa estipulatoria personal, vadimonium, es la de pagar una cantidad si no asiste al litigio en el determinado, ¿no? Va a corresponder a una indemnización. Ya mediante la presentación de un tercero, Vindex, que va a garantizar la comparecencia, ¿no? En el caso de que sea una suma, o en el caso de que sea un Vindex, ambos van a garantizar la comparecencia. En caso contrario, ha de acompañar ante el magistrado el actor cuando éste lo determine, y si no lo hiciere, además de las consecuencias relativas al curso de la acción principal, queda sujeto a una nueva demanda in factum, que lo va a condenar a una condena variable que puede alcanzar hasta el valor del litigio principal. Una vez ambos litigantes ante el magistrado, el actor va a renovar la indicación de la fórmula que piensa emplear. Esta es la dictio actionis, ¿no? Y solicita al pretor que le conceda la acción indicada o cree una idónea mediante el edicto repentino, que va a pasar a llamarse postulatio actionis. ¿Alguna duda hasta acá? Aquí revisamos la primera fase de la etapa INJUR, que va a contener la edictio actionis, ¿no? Que es aquella por la cual el demandante va a elegir, ¿no?, el recurso procesal, mostrándoselo también al demandado, y va a emplear en apoyo también aquellos instrumentos que comprueben su dominio en el caso que sea una acción que corresponda a una acción real, ¿no? Y también va a establecerse también el encargo, ¿no es cierto?, por el cual la in ius vocatio, pues básicamente es la invitación al demandado para que comparezca ante el magistrado, y este va a poderlo retrasar ahora por un vadimonium, que es una promesa estipulatoria, que es una suerte de deuda personal, o a través de la presentación de un tercero, que va a ser aquel Vindex que garantiza la comparecencia. Es probable que el tercero pueda en algún momento tener las mismas facultades que el demandado principal, ¿m?, y también la misma solvencia. En caso contrario, como lo habíamos dicho, está sujeto a una condena in factum, ¿no? Así que es bastante fuerte el apremio. Luego de eso, vemos las resoluciones del magistrado y las garantías de las partes, ¿ya? Una vez hechos los primeros trámites que mencionamos, el magistrado va a dictar sus primeras providencias que se refieren a la determinación de la propia competencia, en el caso de ser un pretor urbano o peregrino, y a la capacidad de las partes que lo revisamos, ¿ya? Para ello concurre a una sumaria investigación, que se llama causae cognitio, ¿no?, que asimismo es apta para el establecimiento de los factores que determina el interés activo o pasivo. Queda un minuto, no sé si ustedes quieren seguir, avísenme al tiro. Perdón, Franco, yo no puedo seguir. Ya, pues entonces quedamos hasta acá, ¿vale? La Ya, otra perfecto. junta hasta las 23 Ya, para el tema del vespertino, ¿vale? ya, Oka Franco. Ya, que estén muy bien, chao. Gracias. Ya, Igual, chao. Gracias. chao. Chao, chao. Chao, chao.